Es que no lo veo a Isidoro, además. Está a su fondo. No, es que no está. Es que no está. Yo creo que estaban hablando en ruso. Es el golem de Isidoro que está dando. Es probable que haya alguien en casa de Isidoro ahora mismo y le tengan atado a una silla y lo acabo de silenciar. Vaya banda, vaya. No puedo, no. La idea básica de la sesión de hoy nació un poco de Isidoro, que me envió el libro de Arthur C. Clarke, y entonces empecé a leer sus relatos, y cuando llegué al segundo, tampoco tuve que leer muchos más, vi que estaba relacionado con Poe, con el descenso al Maelstrom. Entonces me pareció bien, aunque se salía, no lo habíamos hablado antes, me pareció bien relacionar los dos relatos, pero luego recordé que Bolaño, para mí, tenía un relato que cuando lo leí pensé en Poe directamente y dije, esto sí que es un descenso al Maelstrom, ¿no? Y entonces me pareció bueno que presentáramos y que opináramos al respecto, ¿no? O que pensáramos, ¿no? La idea de relacionar las tres escrituras tan diferentes, pues me pareció bien, ¿no? Y por eso os lo envié, ¿no? Hoy leyendo los tres relatos me ha parecido muy interesante, no es porque lo haya decidido yo, pero me ha parecido tres relatos interesantísimos, ¿no? Con el de Poe me lo he pasado genial. Poe seguirá siendo el maestro de los maestros, y luego Arthur C. Clarke, bueno, pero el de Bolaño me ha parecido maravilloso. Entonces, bueno, era dejarlo ahí, a ver si había alguna posibilidad de que pudiéramos relacionar las tres escrituras y opinar al respecto. Esa fue la decisión fundamental, ¿no? Un golpe literario en mi cabeza, ¿no? Entonces, por eso os lo presento. Que la primera relación y más evidente es que en el relato de Clarke cita al relato de Poe, ¿no? Entonces, el mismo personaje dice, me veía como en ese relato de Poe, o sea, que él mismo equipara su situación y lo que percibía con la experiencia del personaje de Poe. Entonces, que decía eso, que sí, que efectivamente, porque lo menciona, y también es verdad que en la situación de giro, que parece que nunca se va a detener, ¿no? Y de incertidumbre entre la vida, o sea, de si va a morir o va a vivir, en esa situación sí que hay una similitud, pero que me pareció mucho más potente el relato de Poe, ¿no? La manera de escribir y la situación que describe, incluso aunque más terrenal, menos fantástica, al final me resultaba casi más fantástica por la manera de estar escrita y no sé, eso es lo que se me ha ocurrido así de pronto, ¿no? Sobre la similitud. Sí, en mi caso, igual hay algo generacional aquí, pero a mí el relato de Poe, no ha ido conmigo. No sé cuántas páginas son de enciclopedia naturalista de los accidentes geográficos en los que se encuentran las islas, la brisa, la escollera, los 5 metros para arriba, los 400 hacia abajo, los riscos, el desfiladero. Pero señor, que empiece a ocurrir algo aquí. Bueno, independientemente de esto, cada uno tiene, lo que sí que muestra cada uno es que con la misma temática, parece como un juego intergeneracional entre ellos, con la misma temática, cada uno a su estilo recoge el tema, que es el descenso al infierno, si queremos verlo así, sí. O simplemente solo el descenso a lo desconocido, y cada uno se lo lleva a su terreno. A mí, por supuesto, el que me parece que lo borda es Bolaño. Bolaño no deja de hacer referencias también al remolino, ¿no? Cuando, aparte del nombre del protagonista, que es el ojo, que ya es como el ojo del huracán, pues la huida esa la que tienen del burdel, esa huida permanente para intentar salvar a los chicos, luego descubre que ha ido huyendo en espiral. Y cuando termina toda su peripecia, pues descubre también la misma calma que encuentra
protagonista de Poe al terminar el Maelstrom, ¿no? Todo muy calmadito, aquí no ha pasado nada y de repente volvemos a una vida que ya, bueno, habrá cambiado interiormente al protagonista, pero al resto del mundo parece que aquí no ha ocurrido nada. Entonces yo ahí sí que veo las similitudes y bueno, el de Clarke, pues es que es un relato muy funcional, ¿no? Muy de ciencia ficción, muy de escribir lo que está ocurriendo y él pues describe un descenso literal, solo que en este caso es un descenso de órbita. Pero bueno, ahí yo creo que el homenaje es más literal que otra cosa. Bueno, siguiendo por C. Clarke, bueno, te tiene en vilo, porque como está en tercera persona, pues te tiene en vilo. No es como el de Poe, que ya sabes que el hombre ha sobrevivido. Y yo le veo al de C. Clarke un componente político, con la barrera soviética, totalmente. Como está escrito en el año 70 y entonces es un individuo que se carga el telón, la barrera, lo dice, ¿no? La cordillera soviética. Entonces, por ese lado yo lo veo político. He visto que C. Clarke es inglés, no sé, su biografía no sé nada de ella. Entonces, eso por un lado, por ese lado. Luego me tiene bastante perturbado, por decirlo de alguna manera, el de Poe, porque no sé si lo habré leído bien, porque dice que son 3 hermanos, que parten 3 hermanos, y luego hay 2 todo el rato. 2. Entonces me lleva ella a superpensar de que realmente él es el que, bueno, por elucubrar un poco, él es el que ha tirado al hermano, él es el malo, digamos, porque en un principio es contradictorio, dice que le da miedo al abismo, pero se acoda al borde. Eso por un lado. Y ya la última perturbación total, aparte de las mías propias, es la de Bolaño con la enfermedad que dice que aparece, que la coge el ojo Silva, que puede ser ya una ventosidad, el ojo Silva sería con V, con P. Entonces, esa enfermedad la coge en el burdel, ahí enfermó, y luego llega al pueblo con los niños, y los niños se enferman. Entonces eso me tiene a mí muy perturbado y ya me voy a... No me extraña. Sí, por si él se le ha podido pegar a los niños o de qué enfermedad se trata. Es bastante escabroso si te pones. Claro, yo empezando por el final, pero ya sabéis que soy muy simplista, yo lo trato como 2 enfermedades diferentes. O sea, cuando él enferma enferma entre comillas, en este caso para mí, en el burdel, enferma de la India, enferma de lo que está viviendo, enferma en el sentido de que de repente deja de ser un visitante, un espectador, un turista, y siente algo diferente, ¿no? De repente ya no es una persona externa, sino que es algo interno que está viendo lo que... Y entonces es algo como que le remueve. O sea, para mí es una enfermedad, o sea, figurada, o sea, como que le entra en el cuerpo, ¿no? Lo que está viviendo, o yo por lo menos lo entiendo así. Mientras que la parte de la aldea sí que lo veo como una enfermedad física que le pilla lo que sea a la aldea, caen todos enfermos y mueren casi todos, menos él. Pero vamos, no sé. Sí, yo pienso como tú, María José, que realmente la primera enfermedad es la bajada al infierno, que no debe ser nada, un lugar nada agradable. Y entonces él ha vivido un infierno viendo lo que pasa en aquel burdel. Él se pone enfermo de como cuando estás viendo algo muy trágico y te sientes totalmente sobrecogido y ya no eres tú, o sea, ya te ha cogido otra cosa que podemos llamar enfermedad o como queramos llamarlo. Y los niños se enferman de otra cosa. Es que, Luis, tienes una mente retorcida, ¿eh? Ya, seguramente, sí. Ahora, está bien, ¿eh? O sea, me ha gustado la interpretación, le da más morbo aún, es un relato morboso a más no poder, pues eso ya le da más morbo. Claro, a mí lo que me pasa también con el relato de Clarke es que me parece o sea,
está como la parte técnica y la parte literaria, ¿no? Y en la parte técnica, él es tan puro que cuando me dice que es el LUNIC 3 el que descubrió no sé cómo lo llama, la cordillera soviética, pues claro, yo lo leo y digo, claro, por supuesto, o sea, después del Sputnik, Sputnik 2, el LUNIC, LUNIC 1, LUNIC 2, LUNIC 3, y claro, por supuesto, fueron ellos, los soviéticos, los que fueron, y ¿qué le van a poner? Pues cordillera soviética. O sea, lo escribe de tal manera, ¿no? Porque que todo lo que te está contando técnicamente te lo crees. O sea, lo que no me pasa con Poe cuando leo la manera en la que existió salta. el LUNIC ese. No lo sé, no lo he mirado, no he ido a mirarlo. No Yo le he dado mirado. por verdadero también. Yo creo que al ser tres autores tan diferentes, pues las narraciones son también muy distintas. Porque yo creo que se encuadra en tres géneros. El fantástico, el de ciencia ficción y el realismo al estilo bolañesco. Cada uno tiene su propio estilo, no sé. De todas formas, en los tres se produce un descenso a lo más profundo, ya sea de la naturaleza, del espacio o de la propia mente. Porque es una lucha mental y física por sobrevivir al límite de la fuerza, al filo de la muerte. Y bueno, son escenas, pienso que los tres tienen escenas muy visuales, descritas con precisión. El riesgo y la intriga te mantiene enganchado y en vilo, y incluso se siente la adrenalina en momentos de las situaciones al límite. Son experiencias que también cambian para siempre la vida de sus protagonistas. Y bueno, no sé, me parece, a mí yo estoy a favor de Poe, a ver, que para mí es un escritor fundamental y a mí sí que me engancha, me gusta más. Yo creo que Poe es el escritor de las emociones. Porque él ha descrito el comportamiento de la mente humana ante lo sobrenatural o lo espantoso. Y aquí también te lleva con el protagonista a sobrevivir del arrastre succionador del remoto. Pienso que busca dentro de sí esos recursos que tenemos todos en el interior de nosotros mismos, pero que no lo sabemos que están ahí hasta que ocurre algo extraordinario y los activa. No sé, estoy de acuerdo con Luis en que yo no había visto esa posible cordillera soviética como algo político, pues sí, la verdad que no me había fijado en eso. Como también me parecía extraño que solo nombrara de soslayo la enfermedad Bolaño en 2 puntos, la enfermedad, y luego acabase el relato también con la enfermedad. Es verdad, eso me tenía un poquito dudosa, porque al final en los 3 relatos está bien resuelto, pero es un poco apresurado, no sé. Yo pienso que los 3 acaban así como muy, muy deprisa y son finales felices, pero bien. El Maelstrom me encanta, el 2 también. Yo no había leído a Arthur C. Clarke y me ha parecido un buen relato con muy buenas descripciones, sobre todo cuando está flotando en el espacio, me parece buenísima la forma en la que vemos la luna, las estrellas y cuando él se acuerda del relato de Poe y lo nombra como una similitud. Y bueno, el ojo silba sí, está bien, pero aquí no hay leyes físicas para arreglarlo. Aquí tiene que ser la conciencia de cada uno la que el ojo silba tiene para salvar a esos niños. Y utiliza esa violencia un poco simbólica para hacerlo. Si lo comparamos con el relato o en general o a Poe con la narrativa actual, pues la verdad que nos puede pasar a veces que nos resulte pesada su lectura. Pero de todas formas, un punto fuerte creo que tiene este relato
es el ritmo, porque a pesar de ser lento, va creciendo a medida que el relato avanza y pasa de un ritmo tranquilo, pues a un ritmo realmente trastornador, o como quieras llamarlo. Entonces yo creo que eso es un punto fuerte, a pesar de que te doy la razón que a veces puede parecernos aburrido o que no pasa nada. Sobre todo, claro, los que tú dices, las 5 páginas del principio, pero mantiene el ritmo. O sea, tú esperas que eso va a ir creciendo y al final crece del todo, claro. Entonces yo creo que es un punto fuerte de este relato. Yo no soy lectora de ciencia ficción, no he leído nunca, o sea, estoy empezando ahora a leer ciencia ficción con vosotros. Entonces, claro, el de Clarke me parece que tiene mucho mérito de hacer plausible algo que sabemos que no ha pasado. Para mí ese es el gran mérito que tiene, pero no llego a entrar en el relato del todo, porque siempre estoy pensando que es ciencia ficción. Y luego el otro, el de Bolaño, me parece un relato muy profundo y muy impactante. La verdad que los 3 son descensos al infierno o al desastre, o como lo quieras llamar, y que tienen similitudes, sí que la tienen, a pesar del de Bolaño ser actual y realista, pero sí que las tienen. En general me ha interesado mucho los relatos que has propuesto, aunque la verdad es que no los he analizado con tanta profundidad como alguno de vosotros lo habéis hecho. Pero me ha parecido una buena propuesta y he aprendido muchas cosas. O estoy aprendiendo aún. A mí me gustaría decir lo que me llamó la atención de los 3 relatos. En principio me parecen excelentes los 3. No creo que se puedan comparar en cuanto a decir cuál es mejor que otro, porque tienen características distintas y son hechos en distinto tiempo. Pero sí creo que el hilo conductor de la literatura se da en los 3 de la misma manera, ¿no? En el de Poe, para mí, que es un clásico ya del enfrentamiento del ser humano a lo desconocido, como son esas corrientes, y que le pone la vivencia del personaje que se está enfrentando de alguna manera a la muerte en ese descenso, que es algo que lo va a hacer. Efectivamente, aunque tiene el estilo de esa etapa de la historia y puede parecernos largo en la actualidad, creo que está perfectamente narrado, porque, como decía Concha, nos mantiene en un ritmo y nos hace sentir cómo va aumentando ese ritmo, como si fuera el descenso mismo en esa espiral del torbellino. Y luego el de C. Clarke, que es también un clásico ya para mí, que puede ser llevado al cine cuando quieran, porque yo no sé si las películas que se hacen ahora sobre los viajes a la Luna o a Marte, etcétera, yo estoy seguro de que muchas de las cosas ahí están retratadas de C. Clarke, porque esa sensación da, ese enfrentamiento del ser humano al espacio desconocido, que puede ser la nada, inmenso, ahí esa sensación que seguro tienen los cosmonautas o los astronautas que pueden tener esa experiencia, está también muy, muy bien descrita, y las escenas de cómo el personaje principal se acerca a ello, me parece que están muy bien hechas también, y en el estilo de C. Clarke. Y el de Bolaño, que es el más reciente a la historia nuestra, a lo más reciente del nuestro, pues es obvio que pega más, y pega más por muchas similitudes para mí. A mí, al igual que el de Edgar Allan Poe, me llama la atención que desde el inicio del Ojo Silva, Bolaño dice de qué va a tratar el relato, ¿no? Lo dice claramente cuando dice,
La verdadera... Siempre intento escapar de la violencia a un riesgo de ser considerado un cobarde, habla del ojo, pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar, al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica, en la década de los 50, los que rondábamos los 20 años cuando murió Salvador Allende. Creo que ahí este Bolaño resume lo que va a dejar ver después con otras temáticas, sí, la homosexualidad, sí, la violencia de los niños, ese viaje que puede ser visto como un descenso en espiral a un torbellino, pero también salpicado con esto que es como su resumen, la violencia prácticamente esencial que vive Latinoamérica y que viven los nacidos en América Latina, ¿no? Y todo lo que retrata en sus personajes es efectivamente la violencia. Y me parece que es muy bien hecho, de mucho realismo, como lo hace Bolaño, cómo lo mezcla, cómo lo va intercalando y cómo va metiendo esa temática. Pero para mí la esencia del Ojo Silva es efectivamente la violencia, que en ese sentido sí sería igual a como Poe hace en su primer párrafo diciendo lo que va a narrar, ¿no? Bueno, a mí el que más me ha gustado, como habéis dicho, es el de Bolaño. A todos, me parece ser el más trágico y el que más retrata una época. Claro, es el más actual. Por otra parte, el de Arthur C. Clarke, hubo hasta Luna 19. Hubo 19 expediciones. Y las cordilleras, no hay ninguna que se llame soviética, pero sí hay Cáucaso, hay Apeninos, hay Urales. Entonces, bueno... y además exploraron la cara oculta de la Luna también. Entonces, bueno, pues este Clarke era astrónomo y siempre lo que se refería en sus escritos es siempre la astronomía. Hace bastante hincapié en todo. Y bueno, el de Poe me ha parecido que pilla bastante lejos la forma de relatarlo. Me gusta más el gato negro, como ha dicho Ana. A mí ese me encanta. Me parece que sigue siendo, a mí por lo menos es el que más me gusta. Me chirría el que sea tan largo, como ha dicho Juanma, la parte primera. Esa es la parte que me chirría. Pero luego el Maelstrom, yo es que ya me estuve mirando a ver cómo era y no es tan espectacular. Entonces, bueno, pues ya eso... estamos buenos. Pero bueno, eso ya lo utiliza él, supongo que... Y no tiene por qué ser el Maelstrom, es una cosa inventada y bueno, pues vale, que se estrella contra el fondo y todo eso no llega nunca. Vamos, nunca ha llegado. Os habéis metido con Poe y yo creo que no lo puedo dejar pasar. No puedo. Bueno, yo creo que el descenso al Maelstrom lo resume al principio. Él dice 6 horas de terror mortal que soporté me han destrozado el cuerpo y el alma. Yo creo que a partir de esa frase, todos los que escriben después se basan un poco en esa frase. Voy a escribir un relato en el cual mi protagonista, cuando vuelva de un tiempo determinado muy corto, vuelva totalmente desconocido. O haya pasado una experiencia que, tanto físicamente, si recordáis, yo creo que los dos relatos que más se parecen, a pesar de que Arthur C. Clarke haga referencia a Poe, los relatos que se parecen, pero vamos, de una forma tremenda, son el de Poe y el de Bolaño. Los dos son relatos con dos narradores, por decirlo de alguna forma. O relatos, como se suele decir, relato dentro de relato. Hay uno que lo cuenta y hay otro que es el protagonista. En los tres, curiosamente, los tres personajes lloran. Es algo que yo no me había dado cuenta, hoy analizándolo un poco me he dado cuenta, los tres personajes lloran. Pero yo creo que el de Bolaño, hay un punto sobre todo en el de Bolaño y en el de Poe que es que me ha parecido tremendo. Es ese puente entre el tiempo y la eternidad. En el descenso al Maelstrom, Poe lo dice claramente.
voy a traspasar ese puente que va del tiempo a la eternidad. Pero si recordáis el de Bolaño, cuando le dice lo de hacer la foto, concretamente voy a verlo para no... Es en la página 224. Dice, sabía que estaba condenándome para toda la eternidad. Es como si recogiera el puente ese famoso. A mí, sinceramente, aparte de que el relato de Arthur C. Clarke transcurre también en 6 horas, habla de 6 horas, lo mismo que habla Poe, tienen bastantes similitudes, pero yo creo que el descenso al maelstrom, tal como lo define Poe, que es esa experiencia que hace que el personaje varíe tanto corporalmente como de alma, es el del Ojo Silva. El del Ojo Silva, que también habla de política, como bien ha apuntado Luis en la historia de Clarke, ¿no? Juanma, te invito, de verdad. Hoy el descenso al maelstrom lo he leído creo que 4 o 5 veces, no sé, o más. Y hoy es que me lo he pasado también esta mañana, que me he tirado con el descenso al maelstrom, porque he hecho un ejercicio. Analizar textos es mi verdadera pasión. Estaría analizando textos toda la vida. Pero es que hoy he hecho un paralelismo entre los fenómenos físicos y los estados de ánimo en el relato de Poe, y es una gozada. Cada vez que ocurre algún fenómeno físico, se acompaña de un cambio de estado de ánimo. Y así, mira, son 3 páginas. Y es una gozada lo que hace Poe en ese sentido. Las descripciones que crean atmósfera son de Poe, pero quien le gana es Bolaño, porque la descripción que hace después de esa fotografía es para enmarcar. Porque si Poe parece que se está hundiendo y parece que el tiempo le lleva hacia la eternidad, Bolaño lo que hace es detener completamente el tiempo. Justo después de sabía que estaba condenándome para toda la eternidad, fijaros lo que hace. Ignoro cuánto rato estuvimos en silencio. Sé que hacía frío, pues yo en algún momento me puse a temblar. A través del follaje vi encenderse una ventana. Y justo después de esa descripción, que ha parado por completo el tiempo, habla de silencio, de todo quieto, algo que se enciende, después el ojo siguió hablando. Es prodigiosa. Yo creo que los dos están a la misma altura. Y Poe, ¿por qué Poe? Ya sé que tiene más adjetivos que Lovecraft casi. Le gana a Lovecraft. Pero es que Poe hace algo importante en la historia de la literatura. Hoy podemos hablar desde el descenso al maelstrom como ese cambio en la personalidad del ser humano, porque él ha escrito el descenso al maelstrom y lo ha descrito físicamente. Y a partir de ahí todos hemos cogido y hemos dicho, este es un tema para desarrollar. Este es un tema, y le pasa con casi todos los relatos. Por lo demás, el relato de Poe es un relato clásico de romanticismo. El hombre enfrentado a la naturaleza, que la naturaleza le domina por todos los lados. El hombre enfrentado a sus miedos, al misterio. Es un relato propio del romanticismo. Bueno, en fin, stop. ¿Me ha visto cada Poe? No puede ser. Sí, a ver, yo reconozco a los pioneros o a los referentes, los reconozco y les doy el valor que tienen, ¿eh? Yo no estoy menospreciando a Poe por lo que significó en su momento y por lo que ha significado durante muchos años después. Yo eso lo acepto como tal. Solo digo que pues a lo mejor una paginita menos de qué profundidad tiene el estrecho ese de agua, a lo mejor 6 varas o 5 varas. La cita de la enciclopedia británica que nos cuela aquí, pues a lo mejor lo podría haber aligerado un poco si el hombre hubiera nacido en el siglo XXI. Y claro, a mí se me ha hecho eterno hasta que ha empezado a ocurrir algo. Me ha parecido enciclopédico, sí. No romántico. Y fíjate que es un relato anti-Poe, ¿eh? Porque en el relato de Poe, siempre que se enfrenta a lo misterioso,
gana lo irracional o lo misterioso. Y sin embargo, en este relato, aplicando la ciencia, la cuasiciencia, es decir, la observación, él observa lo que está pasando y aplica los principios, me parece que es de la hidrodinámica o algo así, ¿no? Tal como dice Arthur C. Clarke. Sí, de la teoría de Arquímedes. Entonces, al final se vuelve científico. O sea, al final, en el relato, lo que le salva es lo racional. Es antipoe. Si leéis cualquiera de sus relatos, La Casa Husser, salvo los policíacos, ojo, salvo los policíacos, en los cuales la razón está por encima de todo. Pero en este relato, que es sumamente romántico, a un romántico no le pidas que la razón gane a lo demás, es imposible. Sin embargo, en este relato le salva la aplicación de la razón al final. Y la aplicación, uno de los principios básicos de la ciencia, que es la observación, y después de la observación sacar conclusiones. Y él saca 3 conclusiones básicas para salvarse. Entonces, es un relato un poco antipoe, el del descenso al Maelstrom.